Pause 3S. Me llamo Esther, tengo 45 años y durante mucho tiempo pensé que tenía la vida perfecta. Siempre me consideré una esposa ejemplar, una madre devota y una mujer con un hogar estable. Durante años, mi matrimonio con Daniel fue mi refugio, el pilar que sostenía mi mundo. Criamos juntos a nuestro hijo, Leo, con amor y dedicación. Pero con el paso del tiempo, las risas compartidas se volvieron suspiros vacíos, las caricias se convirtieron en gestos automáticos y las conversaciones se redujeron a asuntos prácticos, las cuentas por pagar, la compra del supermercado, las reparaciones de la casa. Daniel dejó de mirarme como antes. Ya no había complicidad en sus ojos ni deseo en sus manos. Parecíamos dos extraños compartiendo techo. Dos compañeros de vida sin pasión ni propósito. Me acostumbré a su indiferencia, a las noches en las que él se dormía antes de que pudiera siquiera intentar un beso, a los días en los que su única muestra de cariño era un asentimiento distraído mientras revisaba su teléfono. Por otro lado, Leo creció demasiado rápido. De ser mi niño pequeño, pasó a ser un joven independiente que pasaba más tiempo con sus amigos que en casa. Yo quedé atrapada en un limbo de soledad, sintiéndome invisible en mi propio hogar, reducida al papel de ama de casa sin identidad propia. Me miraba al espejo y me preguntaba cuándo había dejado de ser una mujer para convertirme solo en la madre de alguien y la esposa de alguien más. Y entonces apareció él. Raúl, el mejor amigo de Leo. Lo conocía desde que eran niños, pero hacía tiempo que no lo veía. Cuando entró por la puerta de mi casa una tarde cualquiera, todo cambió. Ya no era el niño flacucho de cabello desordenado que solía corretear por el jardín con Leo. Era un hombre joven, alto, con una seguridad que no correspondía a su edad, y una mirada que me hacía sentir descubierta. «Señora Esther, es un placer verla», dijo con una sonrisa encantadora. Su voz tenía un matiz distinto al que recordaba, más grave, más segura. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los míos con un atrevimiento que me estremeció. Algo despertó en mí en ese momento, algo que llevaba años dormido, y supe, sin entender cómo ni por qué, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Todo comenzó con pequeños gestos, insignificantes para cualquiera que los observara desde fuera, pero que para mí eran todo un universo de emociones contenidas. Miradas fugaces que duraban un segundo más de lo necesario, roces accidentales que dejaban mi piel ardiendo mucho después de que ocurrieran, sonrisas que escondían un juego peligroso. No podía evitarlo. Cada vez que sabía que Raúl vendría a casa, me encontraba eligiendo con más cuidado mi ropa, aplicando un toque de perfume en mi cuello, asegurándome de que mi cabello cayera de manera perfecta sobre mis hombros. Era un acto inconsciente. Una parte de mí que deseaba ser vista, ser notada. Y Raúl lo notaba. Sus ojos me buscaban cada vez que estaba en casa con Leo. A veces, cuando pensaba que nadie nos veía, sus dedos rozaban mi mano al alcanzarme algo, o su brazo se apoyaba apenas contra el mío en el sofá, tan casual y natural que nadie podría sospechar, excepto yo. Yo sentía cada uno de esos pequeños contactos como si fueran descargas eléctricas, encendiendo algo en mí que no debería existir. Las noches se volvieron inquietas. Me giraba en la cama mientras Daniel dormía profundamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Pensaba en Raúl. En su mirada intensa, en su manera despreocupada de moverse, en cómo su voz me hacía sentir cosas que no debería sentir. Pero todo cambió una noche. Era tarde, y Leo había subido a su habitación después de cenar. Daniel estaba fuera por trabajo, y Raúl seguía en casa, ayudándome a recoger la mesa. Cuando me volví hacia él con un plato en la mano, él ya estaba allí, demasiado cerca. «Déjeme ayudarla», dijo con voz baja. Intenté ignorar la forma en que su proximidad me hacía temblar. Me obligué a dar un paso atrás, pero él avanzó. «Raúl», susurré sintiendo cómo el aire entre nosotros se volvía pesado, denso. Su mirada descendió por mi rostro hasta mis labios, y mi respiración se volvió errática. Sabía que debía detener esto, que no podía permitirlo.
Pero cuando su mano rozó mi brazo, cuando su pulgar trazó un pequeño círculo sobre mi muñeca, sentí que todas mis defensas se desmoronaban. No era solo deseo, era la sensación de ser vista de nuevo, de ser deseada, de ser una mujer y no solo una esposa olvidada. «Dígame que me detenga», murmuró. Pero no lo hice. Me quedé allí, atrapada en su mirada, sintiendo el peligro envolvernos como una sombra. Y supe que después de aquella noche, nada volvería a ser igual. Después de aquella noche en la cocina, todo cambió. Lo que comenzó con simples miradas y roces sutiles pronto se convirtió en algo más. Cada vez que Raúl venía a casa, el aire se cargaba de electricidad. Aparentemente, todo seguía igual. Él era el mejor amigo de mi hijo, un joven educado que pasaba tiempo en nuestra casa sin levantar sospechas. Pero en la intimidad de los momentos robados, en los pasillos estrechos donde nuestras manos se encontraban accidentalmente, en los intercambios de miradas cuando nadie más miraba, nuestra relación cruzó un límite del que no había retorno. Las palabras que antes eran triviales, ahora llevaban un peso oculto. «Señora Esther, se ve hermosa hoy», susurró una tarde, cuando Leo estaba en la sala jugando videojuegos. Un simple cumplido, pero dicho en un tono que me erizó la piel. «Raúl, no deberías decir eso», repliqué, con la intención de sonar firme. Pero él solo sonrió con esa seguridad que me hacía sentir vulnerable, atrapada en un juego peligroso que yo misma había permitido. No sé cuándo fue que todo dejó de ser solo insinuaciones y se convirtió en algo más. Tal vez fue la noche en que, al despedirse, su mano se deslizó por mi cintura, sosteniéndome un segundo más de lo necesario. Tal vez fue el día en que, aprovechando que Leo había salido por un momento, me arrinconó contra la pared del pasillo y me miró con una intensidad que me hizo olvidar todo lo que estaba en juego. O quizás fue aquella tarde en que nos quedamos solos, y finalmente nos dejamos llevar. Era un día como cualquier otro. Leo había salido con unos amigos, Daniel estaba en el trabajo, y Raúl se había quedado a ayudarme con unas cajas en el garaje. El ambiente estaba cargado de tensión, de esa atracción silenciosa que crecía con cada minuto. Cuando me giré para agradecerle su ayuda, él ya estaba demasiado cerca. «Raúl, no podemos hacer esto», susurré, sintiendo mi propia voz temblar. Pero él no se apartó. «Entonces, ¿por qué no te alejas?», preguntó en voz baja, su aliento rozando mi piel. No tenía respuesta. Cuando sus labios se encontraron con los míos, fue como si algo dentro de mí finalmente se rompiera. Años de insatisfacción, de caricias ausentes, de noches solitarias. Todo desapareció en ese beso. Fue urgente, desesperado, una explosión de todo lo que habíamos reprimido. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros furtivos, de besos robados en rincones oscuros, de excusas para quedarnos solos, aunque fuera por unos minutos. El peligro de ser descubiertos solo aumentaba la pasión, la necesidad. Cada vez que nos separábamos, contaba los minutos hasta volver a verlo. Pero con cada encuentro, la culpa se hacía más pesada. Había noches en las que me acostaba junto a Daniel y sentía su respiración tranquila, ajena a todo lo que yo estaba haciendo. Me preguntaba si alguna vez sospecharía, si podría notar en mi piel las marcas de otro hombre, si podría leer en mi mirada la traición que escondía. Y Leo, cada vez que me sonreía, cada vez que hablaba de Raúl con tanta confianza, con tanto cariño, el remordimiento me atravesaba el pecho como un puñal. Pero aún así, no podía parar. Raúl se convirtió en mi obsesión, en mi adicción. Lo buscaba en cada sombra, en cada mensaje a escondidas, en cada excusa para cruzarnos. Me volvía loca cuando pasaban días sin verlo, cuando tenía que fingir que no sentía nada frente a los demás. Él lo sabía. «Te estás volviendo loca por mí», susurró una noche, después de hacerme el amor en la habitación de un hotel. Lo odié por lo seguro que estaba de ello. Pero más que eso, me odié a mí misma porque era verdad. Sabía que estábamos caminando sobre hielo delgado, que bastaba un descuido para que todo se desmoronara. Pero cada vez que me prometía a mí misma que lo terminaría, cada vez que decía, «esta es la última vez», terminaba entre sus brazos de nuevo. Hasta que todo empezó a desmoronarse. Los secretos, por muy bien guardados que estén, siempre encontrarán la manera de ser revelados.
Al principio pensé que tenía todo bajo control. Raúl y yo fuimos muy discretos, nos cuidamos de no despertar sospechas, actuando con naturalidad como siempre cuando Leo o cualquier otra persona estaba cerca. Pero los pequeños detalles comienzan a revelarse ante nosotros. Leo comenzó a notar cambios. «Mamá, ¿estás bien? He notado que has estado, no sé, diferente últimamente», me preguntó una tarde mientras cenábamos. Su pregunta me tomó por sorpresa, y mi reacción fue más nerviosa de lo que debería haber sido. «Está bien, cariño, solo estoy cansada», respondí rápidamente mirando mi plato, pero parece que Leo no está convencido. A partir de entonces, su mirada se volvió más atenta, más observadora. Se dio cuenta de que Raúl seguía viniendo a la casa incluso cuando no estaba, que la forma de hablar era diferente, que había una tensión en el aire que antes no había estado allí. «Raúl es raro», dijo una noche mientras veía la televisión. «Siento frío en la columna». «Extraño, ¿de qué estás hablando?», pregunté intentando sonar calmado. «No sé, simplemente es distante. Y cuando está aquí, a veces lo veo mirándote extraño». El miedo me invadió como una ola helada. No solo Leo, los vecinos también empezaron a chismorrear. La señora Álvarez, que vivía al lado, dijo con una sonrisa demasiado aguda: «Raúl es un tipo muy agradable, siempre está ahí, incluso cuando Leo no está. Es agradable ver a los jóvenes preocuparse por las madres de sus amigos». Su tono era dulce, pero contenía un significado oculto. El miedo a ser descubierta se convirtió en una carga que debía llevar todos los días. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja y que un error podía hacer que todo se derrumbara. Y ese error ocurrió una tarde. Leo salió con amigos mientras Daniel se fue a trabajar. Pienso que podría ser seguro dejar a Raúl entrar a la casa por un tiempo. Necesitaba verlo, sentirlo, olvidar el peligro por un momento. Pero el peligro llegó antes de lo esperado. Estábamos en la sala de estar cuando escuché que se abría la puerta principal. «Mamá, ¿estás en casa?». La voz de Leo me heló el corazón. Raúl y yo nos miramos con miedo. Sin decir palabra, saltó y corrió hacia la puerta trasera. Acababa de salir de la habitación cuando Leo entró. Intenté regular mi respiración, fingiendo que estaba normal. «Oh, no esperaba que volvieras tan temprano», dije intentando sonreír. Leo me miró con el ceño fruncido. «¿Vas con alguien?», preguntó mientras sus ojos exploraban la habitación. «No, solo estaba viendo la televisión», mentí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No dijo nada más, pero la sospecha seguía allí, flotando en el aire entre nosotros. Y en ese momento supe que no podía seguir ocultándolo más. Sabía que todo tenía que terminar. Durante semanas, la culpa me había estado consumiendo, corroyéndome por dentro como un veneno. La forma en que Leo me miraba últimamente, con una mezcla de sospecha y confusión, me aterrorizaba. No sabía si había descubierto la verdad, o si solo sentía que algo andaba mal, pero su mirada bastaba para recordarme que estaba a punto de perderlo todo. Mi familia, mi estabilidad, mi propia identidad. Todo pendía de un hilo. Las noches se habían vuelto insoportables. Me acostaba al lado de Daniel con el cuerpo rígido, preguntándome si él también sospechaba algo, si notaba la distancia entre nosotros, si en algún rincón de su mente empezaba a cuestionarse mi fidelidad. Cada vez que me tocaba, aunque fuera con la ternura de antaño, me estremecía de culpa. Me daba asco a mí misma, y sin embargo, la idea de dejar a Raúl me resultaba insoportable. Él se había convertido en mi escape, en mi refugio, en la única persona que me hacía sentir viva. Era la fiebre en mi piel, el temblor en mis manos, la locura en mi mente. Pero también era el recordatorio constante de todo lo que estaba a punto de perder. No podía seguir así. Por eso lo llamé. «Necesito verte», le dije, con la voz firme pero el corazón temblando. «Dime cuándo y dónde», respondió sin dudar. Nos encontramos en la habitación de un hotel discreto, lejos de la ciudad. Un lugar que no tenía recuerdos, donde nadie nos reconocería, donde podríamos ser solo dos personas al borde de una despedida. Cuando entré, él ya estaba allí, sentado en la cama con los codos apoyados en las rodillas, mirándome como si supiera lo que iba a decir. No había necesidad de rodeos. «Esto tiene que terminar, Raúl», dije, con un hilo de voz.
Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada, exhaló despacio, y por primera vez, lo vi sin su arrogancia habitual, sin esa seguridad que siempre lo caracterizaba. «Lo sé», susurró. El silencio que siguió fue abrumador. Yo esperaba que discutiera, que intentara convencerme de lo contrario, que dijera algo que me hiciera cambiar de opinión. Pero su aceptación me dolió más que cualquier grito o reproche. «No quiero hacerte daño», dije, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Él esbozó una sonrisa triste. «Ya lo hiciste, Esther. Y tú también te hiciste daño a ti misma». Tenía razón. Nos quedamos así por un momento, sin palabras, sin excusas. Luego, con una suavidad que no esperaba, Raúl se levantó y se acercó a mí. «¿Puedo abrazarte?», preguntó. No confiaba en mí misma para responder, así que simplemente asentí. Cuando sus brazos me rodearon, sentí el peso de todo lo que habíamos sido y de todo lo que nunca podríamos ser. Me aferré a él con los ojos cerrados, intentando grabarme su olor, la calidez de su piel, la forma en que su respiración se mezclaba con la mía. Entonces, antes de que el dolor pudiera hacerme dudar, me aparté. «Adiós, Raúl». Él no intentó detenerme. Solo me observó mientras me dirigía a la puerta, y cuando la cerré tras de mí, supe que algo dentro de mí también se había cerrado para siempre. Salí del hotel sintiéndome ligera, como si me hubiera quitado una carga de encima, pero también con una punzada de vacío en el pecho. No había victoria en aquella despedida, solo pérdida. Regresé a casa esa noche con una sensación de extrañeza. Me senté en la sala oscura, escuchando el tic-tac del reloj, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. Sabía que nunca podría volver a ser la misma. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Podía intentar reconstruir mi matrimonio, recuperar la confianza de mi hijo, seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí siempre quedaría la sombra de lo que hice, el recuerdo de los besos furtivos, de las manos explorando mi piel, de la pasión que me había hecho olvidar quién era. Miré mi reflejo en la ventana y apenas me reconocí. Esther, la esposa perfecta, la madre ejemplar, ya no existía. Y aunque lo había perdido todo, lo que más me aterraba era saber que, a pesar de todo, una parte de mí siempre extrañaría a Raúl. Siempre.